Doctor, muy buen día. En esta ocasión, el grupo 4 vamos a presentar el recorrido y factor de corriente en el cuerpo humano. Primeramente, iniciaremos por el recorrido de la corriente. Perfecta. Esta es considerada el camino de la corriente a través del organismo. Entonces, una trayectoria de mayor longitud va a tener mayor resistencia, por lo tanto, una menor intensidad. Sin embargo, esta puede atravesar órganos vitales como por ejemplo corazón, pulmón, hígado, provocando lesiones mucho más graves. Continuamos con qué intensidad va a recorrer en nuestro cuerpo humano. La intensidad equivalente la vamos a hallar con una intensidad referencial entre un factor. Este factor va a depender de las zonas de contacto. Se dice que los recorridos más peligrosos son los que afectan a la cabeza porque van a producir daños cerebrales o al tórax porque va a producir un paro cardiorrespiratorio. En la siguiente diapositiva tenemos cómo influye la trayectoria de la corriente dentro del organismo. La corriente eléctrica a su paso por nuestro cuerpo humano va a producir diversos efectos que pueden provocar lesiones físicas, como que quemaduras, contracciones musculares, dificultades respiratorias, paros cardíacos, caídas, incluso hasta el fallecimiento por una fibrilación ventricular. Obviamente esto va a depender de la intensidad de corriente. Se dice que a más de 10 miliamperios se va a dar una tetanización, a más de 25 miliamperios un paro respiratorio, etc. En la siguiente diapositiva tenemos la resistencia del cuerpo humano. El cuerpo humano por naturaleza va a presentar resistencia al paso de la corriente eléctrica, pero también no debemos olvidar que nuestro cuerpo es conductor de la electricidad. Entonces la intensidad que circula va a depender de la tensión aplicada y de la resistencia. ¿Pero de qué va a depender la resistencia? La vamos a encontrar en la siguiente diapositiva. Muy bien, la resistencia va a depender de la resistencia de la piel en la entrada y la salida de la corriente, la superficie de contacto, la humedad de la piel, la presión de contacto, el tipo de calzado, la humedad del terreno, etc. Ahora, para que circule la corriente se necesitan algunas condiciones. La tenemos en la siguiente diapositiva. Para que se produzca este choque eléctrico, la persona tiene que formar parte de este circuito eléctrico. Y vamos a necesitar dos puntos de contacto, una tensión aplicada entre A y B y un camino eléctrico. Vamos a continuar con los peligros eléctricos. Los principales peligros que la energía presenta son el choque eléctrico, electrocución y el arco eléctrico, quemaduras. El choque eléctrico son trastornos que acontecen en el cuerpo humano cuando se expone al paso de una fuerza eléctrica natural, rayo o artificial corriente eléctrica. Afecta a tejidos musculares, tejidos nerviosos, tejidos vasculares y sobre todo al sistema nervioso central. El arco eléctrico, quemaduras, es una descarga de corriente eléctrica a través de una separación en un circuito. En el momento de un arco eléctrico, las temperaturas pueden alcanzar hasta 20.000 grados Celsius y puede ocasionar lesiones como daños en la audición y visión, quemaduras de tercer grado por incendio y traumatismos físicos. Elementos de protección personal para la electricidad son guantes dieléctricos, banquetas aislantes, botas dieléctricas, cascos dieléctricos y detector de ausencia de tensión. Ahora vamos con los tipos de contacto eléctrico. En primer lugar, ¿qué es el contacto eléctrico? Un contacto eléctrico es la acción de cerrar un circuito eléctrico al unirse dos elementos. Algunas propiedades de los contactos eléctricos son alta resistencia a la oxidación y a la corrosión como propiedad química, elevada resistencia a la erosión provocada por el arco eléctrico, intensidad y tensión límite al arco lo más elevada posible, baja resistencia del contacto y baja resistibilidad como propiedad eléctrica, resistencia al deterioro y alta dureza como propiedad mecánica. Pueden existir dos tipos de contacto, el contacto directo y el contacto indirecto. El contacto eléctrico directo es el contacto de personas con partes de materiales y equipos. Esto se da a partir de partes activas del equipo que están diseñadas para llevar la tensión. Puede darse por medio de cables pelados, empalmes defectuosos, enchufes viejos o en mal estado, aislantes defectuosos, o también al tratar de desarmar o reparar un aparato sin haberlo desconectado previamente,
o por manejar aparatos sin tapas protectoras que permiten un fácil acceso a las partes eléctricas. Sobre el contacto eléctrico indirecto, sucede cuando se toca la carcasa o parte exterior metálica de alguna máquina o aparato electrodoméstico, que se ha puesto en contacto con la tensión como consecuencia de una deficiencia en los aislamientos interiores. Esto suele ser frecuente en heladeras, lavaplatos, televisores, electrodomésticos en sí. Además, en este tipo de contacto solo una parte de la corriente de efecto circula por el cuerpo humano. El resto de esta corriente circula por los contactos con tierra de las masas. ¿Cómo se efectúan los accidentes de contacto eléctrico? Pues para que una persona se vea sometida a los efectos de un choque eléctrico, su cuerpo debe poner en conexión dos puntos distintos de distinto potencial eléctrico mediante un doble contacto. Es decir, la persona cierra el circuito, y este cierre se puede efectuar porque se cortocircuitan dos conductores activos, es decir, fase y fase o fase y neutro, asimilándose a la conexión del receptor. Porque también se puntean conductores activos y tierra, sea por contacto directo con un conductor activo o a través de una masa sometida a tensión por un defecto de aislamiento. Porque el cuerpo también queda sometido a la diferencia de potencial existente entre dos masas o elementos conductores sometidos a potenciales distintos. Los accidentes eléctricos, a su vez, pueden ser el origen de otros accidentes diferentes. Pueden producir incendios y explosiones. Algunas de las consecuencias que pueden generar en el organismo estos tipos de contactos son: entre las lesiones leves tenemos los calambres o la percepción de cosquilleos. Entre lesiones graves podemos ver a las irregularidades cardíacas, asfixia, tetanización muscular que puede generar shock eléctrico, y todas estas pueden llevar a la muerte. Otras lesiones secundarias también pueden ser las quemaduras de diverso grado, heridas múltiples por efectos como caídas. También puede causar vasoespasmo, trombosis arterial o formación de aneurismas. Este extenso daño vascular es capaz de ocasionar síndromes compartimentales con mionecrosis masiva. Por otro lado, se piensa que debido al calentamiento de los lentes oculares por energía radiante, es decir, el arco eléctrico, también se pueden generar las cataratas. Factor de corriente del corazón. La impedancia del cuerpo humano puede considerarse esencialmente como resistiva, con la particularidad de hacer la resistencia de los brazos y las piernas con mucho mayor que la del tronco. Las diferentes partes del cuerpo humano, tales como la piel, los músculos, la sangre, entre otros, presenta para la corriente eléctrica una impedancia compuesta por elementos resistivos o capacitivos. Factor de corriente de corazón. A principios de la década de 1970, la Comisión Eléctrica Internacional combinó umbrales fisiológicos con mediciones de impedancia corporal de Freiberger para derivar un conjunto de estándares internacionales. Desde entonces, estos estándares se han actualizado varias veces en función de los resultados de estudios como las de Belgian-Meyer, y así introduciendo el llamado factor de corriente cardíaca. Entonces, ¿qué es el factor de corriente de corazón? Esta permite calcular la equivalencia de riesgo de las corrientes que, teniendo recorridos diferentes, atraviesan el cuerpo humano. Aquí, ¿cómo se puede apreciar la ecuación? Se tiene que IH es la corriente que atraviesa el cuerpo por un trayecto determinado, IRF es la corriente de mano izquierda a pies, y F es el factor de corriente de corazón. Un ejemplo claro. Existe una diferencia potencial entre la carcasa del motor y tierra de 150 voltios. Un individuo que se pone en contacto con la carcasa del motor, siendo la resistencia del individuo 1500 ohmios, indicar la intensidad máxima que podrá circular a través del individuo y indicar la resistencia equivalente. Para la primera solo se aplica la ley de Ohm, que es voltaje, lo mismo intensidad por resistencia, lo cual nos daría 150 sobre 1500 es lo mismo a intensidad, y esto es 0.1. Entonces teníamos que la intensidad era 0.1 amperios. Esta dividida por el factor de corriente de corazón, que es 0.8,
nos daría un total de 0.125, que sería la intensidad equivalente. Esto sería 125 miliamperios. Y ya tenemos la intensidad equivalente. Con esto terminamos la exposición. Muchas gracias, doctor.